Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El video. turbocompresor es un nodo inseparable de un motor diésel moderno. Con la ayuda de un turbocompresor, puede mejorar significativamente las propiedades de rendimiento del motor. Pero al mismo tiempo, el turbocompresor se considera una de las piezas más vulnerables y más caras en términos de reparación del motor. ¿Cómo proteger el turbocompresor de las averías? ¿Cómo repararlo y cuándo sustituirlo? ¿Cómo funciona? El principio de funcionamiento de un turbocompresor es bastante sencillo. La turbina gira aprovechando la energía del flujo de gases de escape. La turbina está conectada al compresor mediante un eje rígido. El compresor aspira aire fresco a través del filtro de aire, lo comprime y lo introduce a presión en el colector de admisión del motor. Cuanto más aire llega a los cilindros, más combustible puede quemarse, lo que aumenta la potencia del motor. A pesar de que se necesita más combustible para suministrar más aire, un turbocompresor, comparado con motores de potencia similar. Pero sin turbocompresor, no come, sino que ahorra combustible. Además, un motor con turbo es más pequeño en peso y dimensiones que un motor convencional. Tal vez la única desventaja de este sistema se puede considerar cambios en el equilibrio térmico del motor. Si la turbina recicla el exceso de calor, la pulsación y la contrapresión, el llamado efecto turbo, pueden ser el factor que provoque la rotura de la carcasa de la turbina, el fallo de los cojinetes, la fuga de aceite y la muerte del motor. Es muy importante tener esto en cuenta para que el motor funcione correctamente. Las turbinas pueden dividirse en varios tipos: turbinas de alaves fijos, VTG, turbina de geometría variable, y turbinas Kroll gemelas. Las turbinas del primer tipo son las más duraderas y las más baratas de reparar, pero el efecto de su trabajo se deja sentir en una gama bastante estrecha de revoluciones. Las turbinas del segundo tipo, debido a su geometría variable, revelan su potencia en una amplia gama de revoluciones. Sin embargo, la estructura de los alaves es más delicada, por lo que en caso de avería, la reparación de estas turbinas es bastante cara. El tercer tipo de turbina combina las mejores características de los dos primeros tipos de turbinas, una turbina con un diámetro estrecho. Funciona bien en la gama baja de revoluciones, una turbina con un diámetro ancho, en la gama alta de revoluciones. Estas características garantizan una larga vida útil del motor y un buen empuje a todas las velocidades. La clave es un funcionamiento correcto. Las turbinas tienen un grave problema: empiezan a funcionar en condiciones extremas para el motor. Las turbinas de los camiones giran a velocidades impresionantes, de 70.000 a 100.000 revoluciones por minuto. Con esta rotación y la exposición a los gases de escape, las turbinas se calientan rápidamente. El sobrecalentamiento, la gran amplitud de las fluctuaciones de temperatura y los fallos en el sistema de lubricación son los principales enemigos de los turbocompresores. Para evitar que estos enemigos se apoderen de la turbina, el motor debe ser controlado y operado adecuadamente. Las reglas de funcionamiento son bastante sencillas, pero solo es necesario no olvidarse de ellas. Se considera que un turbocompresor tiene la misma vida útil que un motor, pero la turbina es muy sensible a las condiciones en que se utiliza, por lo que la vida de la turbina suele terminar antes que la vida del motor. Vitoldas Sakalauskas, director de servicio de Volvo Lietuva, afirma que los turbocompresores de los camiones que circulan por rutas internacionales pueden durar al menos 1.000.000 de kilómetros si se utilizan correctamente. La vida útil de los turbocompresores depende en gran medida de las condiciones climáticas, el terreno y la complejidad de las rutas. Kestutis Chapas, mecánico de coches en Escuba, dice que a veces llegan al taller coches con un kilometraje de 1,5 millones de kilómetros. Y las turbinas de esos coches están en perfecto estado. En esos casos, solo se sustituye el kit de reparación y el coche puede seguir adelante. Al comentar la vida útil de los motores, Sakalauskas mencionó que se había encontrado con camiones con un kilometraje de 2,5 millones de kilómetros. Los fallos en el sistema de lubricación son la causa de la avería de la mitad de las turbinas. Los expertos afirman que casi la mitad de las turbinas fallan debido a fallos en el sistema de lubricación. Aproximadamente el 40% de las turbinas se averían por la entrada de pequeños objetos extraños en sus alaves, normalmente procedentes del motor o el suministro de aire. El 10% restante se debe a otras causas: sobrecalentamiento, defectos de diseño, etc. El cojinete es la parte del turbocompresor que está sometida a una carga constante. Para evitar que el cojinete falle, se necesita una cantidad suficiente de lubricante.
El aceite de motor cumple esta función, no solo lubrica, sino que también refrigera el cojinete. Si entran objetos extraños en el aceite del motor, se producirá fricción en todas las superficies lubricadas, lo que acelerará el desgaste de estas superficies. La reducción de la presión de aceite del motor en rueda libre no causará daños al motor, pero a altas velocidades puede causar una reducción de la vida útil del motor. Para evitar estos problemas, es necesario cambiar el aceite del motor y los filtros a tiempo y mantener limpio el sistema de lubricación. En cuanto al aceite, lo mejor es elegir el recomendado por el fabricante de la carretilla. Si hablamos de limpieza, cualquier objeto extraño que se introduzca en la turbina a través del filtro de aire puede provocar el desgaste prematuro de esta unidad o, peor aún, la fusión de todas las piezas de este sistema. Por eso, U.S. Sakalauska recuerda no solo cambiar a tiempo el aceite del motor, sino también el filtro de aire. Las partículas sólidas pueden entrar en la turbina a través del sistema de suministro de aire, pueden causar marcas de impacto en los alaves del compresor y, con el tiempo, los alaves pueden perder el equilibrio y romperse. Problemas similares pueden ocurrir con mangueras de aire agrietadas. La turbina puede empezar a sobrecalentarse debido a la mala calidad del combustible o a un ajuste inadecuado del motor. El hecho de que la turbina se esté sobrecalentando se indica mediante manchas pálidas en su cuerpo. Si este problema no se elimina a tiempo, pueden aparecer grietas pasantes en el alojamiento de las ruedas de la turbina. El aceite que lubrica la turbina puede quemarse y convertirse en coque debido a la alta temperatura, lo que provocará la corrosión del eje, sus juntas e incluso los cojinetes. Para prolongar la vida útil de la turbina, es aconsejable arrancar el coche al menos un minuto después de poner en marcha el motor. Esto es importante recordarlo en tiempo frío, cuando el aceite se espesa. En estos casos, el aceite tarda en llegar a los cojinetes, así que tómese su tiempo para arrancar en tiempo frío. Otra regla general es dejar que el motor funcione al ralentí antes de parar. Es muy importante recordar esto después de un viaje largo en el que el motor ha estado funcionando con mucha carga. El motor y la turbina deben enfriarse, de lo contrario, la turbina caliente desarrollará depósitos de carbón, lo que a su vez reduce la vida útil de las juntas, los cojinetes y la carcasa de la turbina. Signos de mal funcionamiento de la turbina. El sueño de cualquier conductor es no encontrarse con averías inesperadas durante un viaje, por lo que hay que prevenir cualquier problema potencial. ¿Cuáles son los signos de un fallo inminente de la turbina? Chapas dice que las averías de la turbina se indican por la aparición de sonidos extraños, aumento del humo, aumento del consumo de aceite y, a veces, reducción del empuje. Al mismo tiempo, el consumo de combustible puede no variar. Una de las señales de mal funcionamiento de una turbina es un silbido inusual. Esto suele significar que las juntas o la carcasa de la turbina están agrietadas y los gases de escape o el aire silban a través de estas piezas. Otro signo de avería de la turbina puede ser una fuga de aceite. Para ello, apague el motor, retire el conducto de admisión e inspeccione el estado de los alaves. No debe haber ningún daño en ellos. Las paletas deben girar con facilidad y suavidad, y no deben atascarse en ninguna parte. Los cojinetes no deben tambalearse. Sakalauska dice que la necesidad de reparación del turbocompresor se indica mediante señales en el tablero de instrumentos. Más precisamente, el indicador de presión del compresor. Una presión insuficiente es una señal grave que el sistema necesita ser reparado. Es mejor no repararlo uno mismo. El turbocompresor es una pieza cara del coche. Una turbina, sin IVA, puede costar 500.000 euros. La restauración de la turbina puede costar entre 300 y 550 euros. Si tu coche está equipado con una turbina de geometría variable, su reparación será un 10% más cara. A pesar de que Internet está lleno de recetas para la autorreparación, los expertos se oponen categóricamente a tal labor de aguja. El punto principal en el proceso de restauración es el correcto equilibrado de la turbina. Una turbina que gira a una velocidad de 100.000 revoluciones por minuto reacciona al menor desequilibrio. Es imposible equilibrar una turbina en casa, porque en el equilibrado de las piezas de la turbina la tolerancia es de solo unos micrómetros, 1 micrómetro, 0,001 milímetros. Tal precisión solo puede lograrse con el uso de tecnologías adecuadas, por lo que es mejor olvidarse de cualquier artesanía. Durante el proceso de reconstrucción se cambian los cojinetes, las juntas y los alaves de la turbina y el compresor. Por regla general, se instalan en la carcasa antigua y, a continuación, los especialistas deben equilibrar toda la unidad y comprobar su estanqueidad.
Las oficinas de representación no restauran turbinas, sino que pueden ofrecer la sustitución de un turbocompresor desgastado por otro restaurado en fábrica, con garantía de fábrica. Esto es más barato que comprar una unidad nueva. En conclusión, recordemos una vez más las reglas de funcionamiento del turbocompresor. Para que esta unidad funcione, fiel y lealmente, es necesario cambiar a tiempo el aceite del motor, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, los filtros de aceite y de aire, dar a la turbina la oportunidad de calentarse al arrancar el motor y de enfriarse. Al apagarlo, intentar conducir el coche sin movimientos bruscos para que la turbina funcione de forma suave y uniforme. Se trata de acciones elementales que no requieren conocimientos ni habilidades especiales. Si en el trabajo del turbocompresor aparecerán averías, confíe su reparación a profesionales. Turbina reparado profesionalmente ahorrará alrededor de 2/3 del costo de una nueva unidad.